Hechos capítulo 5. El capítulo 4, nosotros vimos a Pedro y Juan que fueron detenidos por el Sanedrín, por los religiosos, fueron puestos en la cárcel hasta el día siguiente, donde se enfrentaron al concilio. Vimos que ellos predicaron el evangelio delante del concilio. Y fueron reconocidos por el concilio que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Recordemos bien que había mucha evidencia delante de la gente religiosa y ellos reconocían varias cosas, particularmente dos. Una, que eran hombres que nunca habían estudiado en una de sus escuelas. Trayéndolo a nuestros días, Pedro y Juan eran hombres que no habían ido a una escuela teológica o que no habían sido formados teológicamente en algún instituto bíblico. Sin embargo, a pesar de todo, les oían hablar con elocuencia la palabra de Dios. Y Pedro citó el Antiguo Testamento en varias ocasiones. Ellos no tenían la Biblia como nosotros la tenemos hoy, que podemos estudiarla, podemos aprender y memorizar pasajes bíblicos. Ellos solo escuchaban lo que decían los rabinos y esos versículos bíblicos se quedaban en su mente. Entonces es doble mérito que un hombre como Pedro, simplemente un pescador, haya sacado la palabra de Dios, haya recordado que alguna vez oyó esa palabra de Dios y la haya aplicado de manera tan tremenda delante de los religiosos, al punto de que los religiosos dijeron: ¿qué pasa con estas personas que parece ser que aunque no estudiaron, bueno, están interpretando la Biblia, ¿no? Y esto es tan importante para nosotros, es que nosotros necesitamos conocer al autor de la Biblia para interpretar la Biblia correctamente. Nosotros no necesitamos de institutos bíblicos, en el buen sentido de la palabra. No digo que no vamos a prepararnos y que no son buenos y que tenemos que eliminar los institutos bíblicos y que no pueda ir allí. No ese es el punto, pero el punto es que allí no te van a dar lo que solo Dios te puede dar. Y lo que Dios te puede dar es un conocimiento de Él y la interpretación de la Biblia. Dios puede hablarte a través de la Biblia y Dios puede estar constantemente hablando a tu corazón y a tu mente a través de su palabra. Y entonces tú puedes recibir la palabra y tú puedes memorizarla y tú puedes aplicarla correctamente y tú puedes interpretarla correctamente, porque tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo usó a estos hombres para hablar de la palabra de Dios con denuedo, con valentía, con poder y bien aplicada, que es algo no menor, aplicar la palabra de buena forma. Además, habían reconocido que habían estado con Jesús, es decir, les pudieron observar y pudieron ver en ellos el carácter de Cristo, la forma de ser de Cristo. Y reconocían, obviamente, que había una señal que había sido hecha por ellos, que fue el cojo de nacimiento que estaba sano enfrente de cada uno de ellos. 3 evidencias suficientes que daban muestra de que Jesús es real. Pero el Sanedrín, en lugar de aceptar, en humildad arrepentirse, ellos simplemente les amenazaron para que no hablaran más en el nombre de Cristo. Los amenazaron fuertemente y ellos llegaron a la iglesia, volvieron a la iglesia y allí les contaron todas las cosas que ellos sucedieron con ellos y comenzaron a orar. Y la oración de ellos, recuerden bien, no fue para que no les encierren más en una cárcel, no fue para que no les detuvieran más. La oración fue que puedan hablar la palabra de Dios con denuedo y con valentía. Esa fue la oración que ellos hicieron. Luego vimos que todos fueron llenos del Espíritu Santo, nuevamente, el mismo grupo, por segunda vez, esta vez sin lenguas, y vemos en el verso 21 que la multitud era de un corazón y de un alma, tenía un solo deseo, tenía una sola anhelo, y el anhelo era servir a Cristo con todo el corazón. Ese era el único deseo y el único anhelo sencillo y simple que había en el corazón de la primera iglesia. No era nada muy complicado. Amaban a Cristo, seguían a Cristo, predicaban a Cristo, vivían a Cristo, servían a Cristo, con todo el corazón. Eso era todo. No había falta más. No había un programa detrás. Nadie dijo: mira, yo creo que es mejor que hagamos esto, que hagamos esto otro. Todo giraba simplemente a 4 elementos tan básicos en nuestros días y que por básicos muchas iglesias lo han desechado, que es la palabra de Dios, el enseñarla,
continuamente, sistemáticamente, el poder adorar juntos, el poder comer juntos, el poder orar juntos, y es todo. Y todo el Señor lo demás lo iba añadiendo, la gente la iba añadiendo. Y recuerden ustedes que la gente comenzó a dar de una manera espontánea al Señor. En los últimos versículos del capítulo 4, particularmente en los versos 32 al 37, vimos nosotros que la gente comenzó a dar de una manera espontánea al Señor. Y sale el ejemplo de un hombre llamado José, un levita de Chipre, y que vendió una propiedad y que entregó todo el precio a los pies de los apóstoles, y los apóstoles comenzaron a repartir ese dinero entre la gente más necesitada. ¿Por qué había tanta gente necesitada? Porque quien se convertía a Cristo era una amenaza para la familia lo desheredaba, quedaba sin ganancia, ellos quedaban sin nada, sin trabajo, no les daban trabajo, no les daban nada. Entonces, la iglesia les ayudaba. Entonces, todo este dinero que llegaba a los pies de los apóstoles, movido por el Espíritu Santo, ellos lo comenzaban a distribuir entre la gente para que tenía mayor necesidad. Entonces, el capítulo 5 es un contraste de lo que ocurrió a finales del 4. Y creo que vamos a ver un contraste que muchas veces es común ver en nuestro tiempo. Tenemos la historia de un matrimonio que está haciendo algo no movido por el Espíritu Santo, movido más bien por la religiosidad y la apariencia. ¿Cuánto hay de eso en nuestro tiempo? ¿Cuánto hay de apariencia, de hacer cosas porque me vean, para que nos vean, para que la gente pueda pensar de mí que soy un hombre muy espiritual? Pero ¿cuántas cosas de esas que hago realmente son movidas por el Espíritu Santo? Y esa es una reflexión que nosotros tenemos que hacer. Los primeros versículos entonces vamos a leer del capítulo 5. Dice, pero, ¿no? Hay un cambio, un contraste. Cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo la otra parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, bueno, empiezan los problemas en la iglesia, ¿no? Empiezan como los ataques en la iglesia, y vemos que primeramente hay un problema dentro de la misma iglesia con un matrimonio. Y vemos el contraste de una obra genuina del Espíritu Santo a una obra que intentó imitar la obra del Espíritu Santo. El primer punto que vemos aquí en este matrimonio de Ananías con Safira, que ellos tramaron un plan en sus corazones. Ellos comenzaron a observar lo que otras personas estaban haciendo, ¿o no? Ellos comenzaron a ver, mira, parece que todos están dando cosas, y probablemente vieron que José, que había traído toda la heredad a los pies de los apóstoles lo habían tal vez elogiado, felicitado o orado por él, y de cierta manera fue algo bastante visible al resto de la iglesia. Entonces en Ananías y Safira vemos esa necesidad que ellos tienen en el corazón de ser reconocidos. Y yo creo que ese es un gran pecado en la iglesia y en muchos líderes, pastores y cristianos en general. Es que muchos quieren ser reconocidos como personas espirituales. Y para ser reconocidos como personas espirituales están dispuestos a hacer un montón de cosas. Para ser reconocidos espirituales están capaces de actuar y de hacer un montón de cosas y sobreactuar a veces
para parecer más espiritual o tan espiritual como otras personas en la congregación, ¿no? Pero el punto es que nosotros nos engañamos en pensar de que hay personas más espirituales que otras. Creo que la medida nunca tiene que ser quién es más espiritual. Dios no está pendiente de quién es más espiritual. Simplemente nuestro interés es conocer más a Jesús. No la competencia de a ver cuánto crezco yo más que el hermano, qué estoy dispuesto más a hacer yo que el otro hermano, o yo sirvo y el otro no sirve. Normalmente hay estas cosas, este tema de tratar de que nuestra espiritualidad se vea mayor de la que es. Y yo creo que ese es un gran error que nosotros cometemos. Ser más espiritual no es una competencia. Nosotros tenemos que buscar al Señor no por ser más espirituales, sino por parecernos más a Jesús. Aunque sabemos que eso nos hace más espirituales en el carácter. Pero más espiritual es un carácter más humilde. No con hambre de reconocimiento. Cuando uno ve las cartas del apóstol Pablo y uno ve cómo él se define a sí mismo, él termina diciendo en la segunda carta de Timoteo, casi ya cuando está a punto de morir, y también en la primera carta él menciona, bueno, doy gracias al que me fortaleció, al que me puso en el ministerio, habiendo yo sido perseguidor, y por la gracia que me salvó, habiendo sido yo antes, pero la gracia de Dios me salvó, dice. Y eso es lo bendito, ¿no? Que la gracia de Dios lo salvó y salvó a los pecadores, y él dijo, de los cuales yo soy el primero. Nunca Pablo dijo, yo soy el más espiritual. Nunca lo vas a ver. Él dijo, yo soy el primero de los pecadores. No dijo que era el primero de los santos. ¿O no? Él dijo, yo soy el primero de los pecadores. Entonces hay un mal concepto de espiritualidad en nuestro tiempo. De que parece ser que la reputación de ser más espiritual, esto no es una competencia, esto no es una escuela donde premian a los mejores, esto es parecernos más a Jesús. Y nuestra meta es conocer más a Jesús y ser como Jesús. Y poder vivir como Jesús y tener más su carácter. No es ser simplemente más espiritual que otra persona. Y el gran pecado, y el primer gran pecado de Ananías y Zafira fue tramar algo para parecer más espiritual o tan espiritual como otro. Y Dios no le estaba demandando nada a ellos. No se lo estaba demandando. José, el hombre que nosotros vimos en el verso 36, fue algo que el Espíritu Santo en su sola potestad puso en el corazón de que él diera ese dinero, de que él lo trajera a los apóstoles y de que él donara todo ese dinero. Lo donó todo, no se quedó con nada. Pero fue el Espíritu Santo el que lo movió a hacer eso. Tampoco él dijo, ¿saben qué? Imítenme, porque yo lo hice, mírenme, soy más espiritual. Él simplemente lo entregó porque el Espíritu Santo se lo dijo. Y él hizo caso al Espíritu Santo, obedeció al Espíritu Santo y nada más. Pero estas personas, la idea es de ellos. Es algo, fíjense ustedes, que ellos han tramado en sus corazones. Eso es lo que dice el pasaje. Dice que ellos concibieron este asunto en su corazón, le dijo Pedro en el verso 4. Es decir, ellos lo tramaron en su corazón. No fue el Espíritu Santo. Entonces tengo que tener cuidado, familia, quiénes o qué está tramando o qué lo que hago viene desde mi corazón, lo que hago para el Señor ha sido tramado por mi corazón o lo que hago para el Señor ha sido movido por el Espíritu Santo. Hay una gran diferencia. Lo que estoy haciendo es porque el Espíritu Santo me ha movido a hacerlo o lo estoy haciendo simplemente porque es un asunto de mi corazón. Aquí ya vemos cuál va a ser el resultado de que algo salga de mi corazón. Lo que viene de mi corazón a Dios no le importa. No es un fruto válido para Dios. Dios nunca va a reconocer un fruto que viene de nosotros. Dios va a reconocer el fruto que viene del Espíritu, de Él y de nuestra unión con Él.
Entonces, es importante esto. El pecado de ellos es tramar algo para imitar una obra del Espíritu Santo y engañando. El engaño es el pecado que ellos están tramando ahora, ¿no? Intentando hacer pensar a los apóstoles que era todo el dinero de la venta cuando en realidad era solo una parte. ¿No? Hay un pecado de complicidad también entre ambos. Hay complicidad de su esposa, ¿no? Intentaron engañar, pero hay complicidad también de Zafira, ¿no? Y la complicidad también es un pecado, ¿no? Proverbios 29-24 dice, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. Proverbios 29-24. Interesante, la complicidad también es un pecado. Alguien puede decir que yo no lo hice, pero si fuiste cómplice, es como si lo hubieras hecho. Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. Entonces, hay pecado de hipocresía también en esta idea que ellos tomaron, ¿no? Y la palabra hipócrita es bien importante porque en el griego es hupocrites, que se relaciona con la máscara que usaban antiguamente los actores. Yo creo que ustedes han visto como el símbolo del teatro, que salen dos máscaras, una riéndose y la otra triste. Esas máscaras eran usadas por los romanos en el teatro, en la calle. Entonces, para fingir que estabas contento, te ponías la máscara con la sonrisa. Y cuando alguien quería actuar que estaba triste, se ponía la máscara con la tristeza. Pero era una máscara, era una actuación. Entonces, alguien hipócrita es alguien que se pone una máscara, alguien que no es real, alguien que está actuando. Entonces, aquí sucede esta situación, estas personas están cometiendo todos estos pecados, ellos quieren imitar y quieren ser espirituales, pero no es fruto del Espíritu, es fruto de sus corazones. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace Pedro cuando los ve? En el verso 3 dice, pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendido, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces vemos que Ananías ve venir a Pedro, ¿no? Y tal vez él esperaba como un reconocimiento porque entregaron dinero. O sea, ellos tal vez esperaban el aplauso de Pedro. Ahí viene Pedro a felicitarme, ¿no? Pero recibió la confrontación del Señor. Y es interesante porque ¿quién le dijo a Pedro todos los detalles que Pedro está diciendo? O sea, él no sabe nada. Él no está en el corazón de Ananías y Zafira. Pero el Espíritu Santo sí los conoce, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo está revelándole esta situación a Pedro y a los que hemos estudiado el tema de los dones del Espíritu Santo, este vendría siendo el don de ciencia. Es el Espíritu Santo revelando una condición que es imposible que haya sido revelada por medios humanos. Revelando una situación en el corazón de alguien que fue imposible saberlo de otra manera, ¿no? Entonces, Pedro recibe de parte del Espíritu Santo este discernimiento, este don de ciencia, y descubre este pecado. ¿Y sabes qué, familia? Hay algo importante que nosotros necesitamos entender. Ningún pecado es oculto. Nosotros le llamamos oculto, pero nunca un pecado está oculto. Porque todos nuestros pecados están revelados a la luz de Cristo y de Dios. Dios lo sabe.
Cuando le decimos oculto es porque las personas no saben. Pero el hecho de que las personas no lo sepan, de que tu iglesia no lo sepa, o tus hermanos no lo sepan, o tu familia no lo sepa, no significa que Dios no lo sepa. Dios lo sabe. Si Él lo conoce, sabe todo de ti. Sabe las intenciones de tu corazón, sabe lo que has hecho, lo que piensas, sabe cómo nuestro propio autoengaño, los conoce todos. Entonces, cuando uno dice pecado oculto, uno se refiere al resto, pero no a Dios. Porque Dios no lo tiene oculto. Para Él no hay nada oculto. Marcos 4:22, ¿qué nos dice? Porque no hay nada oculto que no haya de salir manifestado, que no haya de ser y salir a la luz. No hay nada escondido que no haya de salir a la luz. Y lo mejor que puede pasarnos, familia, es que nuestros pecados ocultos salgan a la luz. Porque ocultos no pueden ser perdonados. ¿Se entiende? Si yo intento esconder nuestros pecados y mis pecados, no puede Dios tratarlos. Pero si yo los manifiesto, si yo le perdono, se los pido al Señor, si yo se lo confieso al Señor, el Señor me lo va a perdonar. Entonces, aquí hay una confrontación y Dios nos va a confrontar con nuestro pecado, muchas veces. Y no es con el ánimo de condenarnos, todo lo contrario, es con el ánimo que nosotros reconozcamos y nosotros podamos depositar ese pecado a los pies de Cristo y nos podamos arrepentir para que Dios pueda limpiarnos. Como Juan dice, si hubiésemos pecado y si hubiéramos pecado, abogado tenemos como para ante el Padre a Jesucristo. Si no vamos a pecar más, ¿qué razón habría de tener un abogado? Pero ese abogado permanece. Seguimos teniendo ese abogado porque lo necesitamos todavía, mientras tú y yo estemos en este cuerpo. Todavía necesitamos un abogado defensor y todavía Jesús está abogando por ti y por mí. Pero mi pecado tiene que ser confrontado. Tu pecado y el mío, Dios lo tiene que confrontar. Y no lo puedes esconder más. Si tú lo ocultas, si tú lo escondes, ¿sabes lo que te va a pasar? Te va a enfermar. Le pasó a David. Todo el tiempo que David lo escondió, su pecado, en el mismo salmo que él confiesa el pecado, en el mismo salmo dice que sus huesos estaban debilitados por causa del pecado. No podía conciliar el sueño, no podía comer, sus huesos se debilitaban por mantener en oculto su pecado, hasta que lo confesó. Y entonces Dios lo restauró. Los cristianos pecamos, pero los cristianos nos arrepentimos. Y eso es importante. Cuando Dios confronte tu corazón con un pecado, tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. Y tienes que cambiar de dirección. Eso es arrepentimiento, es no hacerlo más. Cuando David confesó su pecado, nunca más se transformó en un adúltero, ¿o no? Nunca más se transformó en un adúltero. Cuando Pablo cuando iba persiguiendo a la iglesia, cuando se convirtió, nunca más empezó a detener cristianos, a quemar iglesias o algo así. Arrepentimiento significa cambio de actitud frente a lo que me estoy arrepintiendo. Un cambio de mente respecto a lo que me estoy confesando delante del Señor. Entonces, Dios tiene que confrontarnos. Es algo que es importante para nuestro bien, ¿sí? Entonces, Pedro, por el Espíritu Santo, hace que esto que estaba oculto salga a la luz por medio del Espíritu Santo y confronta a Ananías. Y fíjate lo que le dice es, primero, mintió al Espíritu Santo. Me gusta eso. ¿En qué sentido? En que se le miente a las personas, ¿o no? Entonces, ¿el Espíritu Santo qué es? Es una persona. Tiene todas las cualidades de una persona. El Espíritu Santo no es una nebulosa que anda volando en el aire.
Es una persona. Se entristece, se contrista, se le miente. Es una persona. Ya lo primero que es triste en esta historia es que mintió al Espíritu Santo. Es decir, quiso imitar la obra del Espíritu. Quiso hacer creer que era el Espíritu cuando eran ellos. Entonces lo peor que puede haber es que yo pueda creer que, o hacer creer que hay una obra del Espíritu cuando realmente es una obra absolutamente de la carne. Hay un plan carnal. Entonces, fíjate lo que pasó aquí. Y esto también es importante. Dice el 4, ellos no tenían que venderlo. Nadie les obligó a vender su terreno. Pedro le dijo, mientras estaba sin venderse, en el verso 4, ¿no te pertenecía? O sea, Pedro, mira, esto era tuyo, le dice a Ananías. ¿Por qué lo vendiste? Nadie te lo pidió. ¿Entiendes? Yo no te lo pedí, el Espíritu Santo no te lo pidió, o sea, ¿para qué lo vendiste? Segundo, después de vendida, ok, pasaron la primera barrera, ¿cierto? Lo vendió. Ya. Después de vendida, no estaba bajo tu poder, es decir, ¿por qué no te quedaste con el dinero? ¿O a poco crees que Dios necesita nuestro dinero? Y eso es algo que es importante, ¿eh? Dios no necesita mi plata. Sería ridículo si Él es el dueño de todo. De la plata, del oro, de todo lo que existe. Él es el Señor de todo. Él es rico, Él es millonario. No necesita ni tu dinero ni el mío. Sí necesita mi obediencia. Y ahí es donde el tema de ofrenda, diezmo y toda esa cosa. Necesita mi obediencia. Pero no es que necesite mi dinero. ¿Ok? Entonces, si tú lo vendiste y la plata estaba en tus manos, bueno, quédatela. Quédatela. Nadie te dijo que lo trajeras aquí. Y finalmente, ahí está el problema. ¿Por qué concebiste esto en tu corazón? Y ahí está el punto, ¿no? El corazón fue el problema. El corazón fue el problema. Ahí es donde nosotros tramamos toda la cosa. Todos los pecados vienen del mismo lado. Vienen de nuestro corazón, de un deseo del corazón. Es un deseo del corazón. Hay algo que nace ahí. Un deseo en el corazón. Por supuesto que Satanás se aprovecha de eso. Y por eso también vino Satanás y llenó sus corazones cuando ellos quisieron poner esto en sus corazones. Pero ellos todavía estaban a tiempo de frenarlo. Mas ellos siguieron adelante con el plan. Ellos obedecieron a Satanás. Y cuando obedecieron a su corazón y obedecieron a Satanás, el pecado dice que dio a luz, ¿no? Dio a luz. Y es así como el pecado nace. Un deseo en el corazón. Escuchamos la voz de nuestro corazón, por eso escuchar la voz del corazón es uno de los pecados más grandes que existe. Porque escuchar el corazón es escuchar el engaño. La palabra dice que es el corazón, ¿cómo es? Engañoso. No es el mejor consejero, ¿sí? Es engañoso. Y entonces necesitamos cuidar el corazón, y cuando esos sentimientos y esas cosas vienen al corazón y esas voces, nosotros necesitamos someternos al Señor. Satanás se va a aprovechar de eso y va a intentar derrotarnos en esos momentos. Pero ¿sabes qué? Santiago 4:7 nos dice que podemos resistir a Satanás. Dice, sométase a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. La forma de resistir a Satanás es sometiéndose a Dios, poniéndose bajo Él, no haciendo caso de nuestro corazón ni de nuestros deseos, sino que someternos bajo el Señor.
Ser tentado nunca ha sido pecado. El pecado concibe cuando yo cedo, cuando le obedezco a la tentación. Y no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de los que puedan soportar, dando juntamente con la tentación la salida. Los de discipulados se acuerdan del versículo. Primera de Pedro 5:8. Sean sobrios y velen, porque el adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual pueden resistir firmes en la fe. Podemos resistirlo sometiéndonos a Dios, sometiéndonos a Dios, sometiéndonos a Dios, resistiéndolo firme en la fe. Ahora, ¿cuál fue el juicio de lo que ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el juicio de Dios en esta situación? La sentencia. El verso 5, y es muy triste la historia. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. O sea, qué historia más triste. Hay un funeral, hay una muerte, luego de tanto gozo que había en los versos anteriores. Toda la unidad que había, todo el amor que había, toda la comunión que había, hoy muere una persona aquí. ¿No? Ahora, fíjate que es algo importante aquí. No es Pedro el que mata a este hombre, es Dios. El juicio de Dios cayó sobre la vida de Ananías y entonces él muere. Nosotros podemos confrontar el pecado, pero el juicio no es de nosotros. El juicio lo da Dios. Él va a pagar a las personas el precio. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. ¿No? Entonces el precio del pecado siempre trae un alto costo. El pecado siempre trae un alto costo. Nunca el pecado es gratis. Nunca el pecado nos hace salirnos con la nuestra. Siempre trae su pack, ¿no? Amarrado. Siempre trae la consecuencia. Como Gálatas 6:7 dice, que no podemos burlar a Dios, que lo que el hombre siembra es lo que también ciega, cosecha. ¿No? Y ejemplos como eso hay un montón. ¿Quién mató a los hijos de Aarón en Levítico 10? No fue Moisés, fue Dios. No fue Moisés. No fue David quien mató a Usa, fue Dios en 2 Samuel 6. Entonces, Dios usa a Pedro para confrontar el pecado, pero es Dios quien ejecuta la pena en la iglesia. ¿Cuál fue el resultado? Hubo gran temor. Hubo gran temor. ¿Sabes qué pensaba yo? Hay tanta gente que nosotros queremos retener en la iglesia, pero Dios las quiere sacar. Es así a veces, ¿no? Dios sacó una, pero ¿sabes qué? Van a llegar miles más. El número de la iglesia nunca es tema para Dios. Si hay que sacar a alguien por pecado y si alguien va a ser enjuiciado por pecado, va a pasar. Dios está limpiando su iglesia. Dios la limpia. Y es lo que está haciendo aquí. ¿No? Y muchas veces el problema para la iglesia no viene de afuera, viene de adentro con situaciones como estas. Y Dios debe limpiar. Y Él lo debe de hacer. Y hubo un tremendo temor aquí sobre la gente. Ahora, mira qué pasó ahora con la mujer de Ananías, en este caso Zafira. Como 3 horas después, entró su mujer no sabiendo lo que había sucedido, verso 7.
y Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Ella podría haber dicho la verdad aquí, ¿no? Sí, pasaron 3 horas. Podría haber habido convicción del Espíritu Santo, podría haber habido arrepentimiento en ella, pero ella dijo, sí, ese fue el precio. ¿Sabes qué? Una importante enseñanza para la esposa. La esposa no le puede decir sí al marido si el marido la hace pecar. No es el sometimiento bíblico. No puede el marido hacer pecar a la esposa. Dios está antes. Mi fidelidad está antes a Dios que a cualquier otra persona en mi vida. Pero sin embargo esta mujer está entendiendo mal el tema. Sí, dice, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira los pies de los hombres que sepultaron a tu marido, están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta, entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. O sea, tal cual como pasó con Ananías, tal cual pasó con Zafira. Pecado, confrontación, juicio de Dios. Y el mismo resultado, versículo 11, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Ahora, fíjate qué tremendo lo que vemos aquí, porque uno puede decir, ¿te imaginas esto en nuestro tiempo? Que tú digas, te invito a mi iglesia. ¿Cuál es tu iglesia? Tu iglesia es donde murieron 2 personas la semana pasada. Como, uy, no es una muy buena publicidad. Pero la iglesia no necesita ni buena ni mala publicidad. La iglesia es un grupo selecto de personas que Cristo ha escogido para salvar. Y entonces no consta ni de buena ni de mala publicidad. La publicidad es nada para Dios. Lo que importa es que nos edifiquemos, que adoremos, que aprendamos, que seamos confrontados, que nos arrepintamos. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces uno puede pensar, y con estos antecedentes, ¿quién más va a querer entrar a esta iglesia? Solo me quiero adelantar un versículo porque lo vamos a ver después, en la próxima reunión. Mira lo que dice el 14. Echémosle un vistazo al 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Es decir, nadie está cuidando la reputación de la iglesia excepto Dios. ¿Ok? Dios está cuidando la reputación de la iglesia porque es suya. Y Dios es poderoso y Él la va a cuidar. No nos necesita a nosotros. Él va a cuidar su iglesia. Y Él cuida la reputación de su iglesia. Y no importa que hayan muerto 2 personas y que eso haya circulado por toda la ciudad. Miles siguen llegando. Miles siguen creyendo en Cristo. Miles siguen siendo salvos. No importa lo que pasó. Entonces te das cuenta que muchas veces en nuestros días es como cerremos filas, que nadie sepa esto, ¿no? ¿Por qué? La iglesia es un lugar abierto. Somos carta abierta. ¿No? Somos carta abierta. Y en la iglesia va a caer gente en pecado. Y va a ser de público muchas veces. Pero, ojo, Dios cuida a su iglesia. Es suya. Él la va a cuidar. Él la va a cuidar. Él va a guardar su iglesia. Dios no necesita de nosotros para guardar su reputación, entre comillas. Él hace como Él quiere. Entonces uno puede pensar aquí, wow, pasó esto, qué mala reputación para la iglesia. Qué mala reputación, 3.000, ¿cuántas personas más se agregaron después?
Porque no depende de eso. Depende del Señor. ¿Te das cuenta? Pensamos que depende de nosotros. No, no depende de nosotros. Depende del Señor. Y Él hace su obra. Hay una publicidad en contra para esta iglesia que dos personas hayan pecado de esa forma. Podríamos decir es una publicidad contraria, pero no para Dios. Dios va a hacer una obra. Si es de Dios la obra, familia. Entonces a veces pensamos, es que hagamos esto para que no nos pase esto y para que Dios haga algo. Dios va a hacer algo. Simplemente pidámosle que lo haga. Simplemente llenémonos de su espíritu. Y tal vez en algún momento pase lo que pase acá y ¿qué vamos a hacer? Bueno, Dios sabrá. Es su iglesia. No es nuestra. Dios ejecutó su juicio y ya. Es terrible lo que pasó aquí. Hay pecado aquí. Y en la iglesia, familia, sí va a haber pecado. Sí va a haber. Sí van a haber situaciones. En la iglesia de Corinto, si ustedes, no sé cuántos han leído Primera de Corintios realmente. Pero en Primera de Corintios hay pecado, pero terrible. Un hijastro vive con su madrastra. ¿Ok? Hay un caso inmoral, de inmoralidad sexual. Hay desorden. Hay mujeres desobedientes, hombres desobedientes. La Santa Cena se había transformado en tomatera, ¿no? Pero ¿sabes qué? Cuando Pablo empieza la carta, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos que están en Corinto. Tú dices, ¿qué? Sí. Carnales, pero santos. Dios va a hacer la obra. Y Dios usó a Pablo para escribir a esa iglesia, para instruir a esa iglesia, para que tomaran ciertas medidas. Es su iglesia. Dejemos que Dios la levante, dejemos que Dios haga lo que tiene que hacer. Es su iglesia. Entonces, si tú ves todo lo que pasa aquí, si tú observas bien, te das cuenta que hay un pecado que es grave, porque en la iglesia va a haber pecados graves. Dios ejecuta el juicio, Dios limpia y Dios se encarga de que eso no sea un impedimento para que otros sigan viniendo a Cristo, porque es su obra. Es su obra. La obra no es de nosotros. Dios cuida su obra. Y Él es el que ejecuta el juicio y Él es el que cuida su iglesia porque es suya. Es de Jesús. Él la ganó con su sangre. Él pagó el precio por ella. ¿Existe la disciplina en la iglesia? A través de esto vemos que sí. Sí existe. Pero existe con el ánimo de poder matar la carne. Y esa es la enseñanza aquí. La carne debe morir para que viva el espíritu. A los corintios Pablo le dijo por un caso de inmoralidad, sáquenlo de la asamblea, entréguenlo a Satanás, ¿no? O sea, pero él se arrepintió después. Y en la segunda carta de los corintios Pablo le dice, oye, ya, está bueno, reintégrelo, ya no sean más crueles, ya pagó, reintégrelo. Es su iglesia. Y nosotros debemos hacer lo que Dios nos ordena hacer. No estamos autorizados para hacer cosas que nosotros queremos hacer. Estamos solo autorizados a hacer lo que Dios quiere hacer. Y todo lo que vemos en estos pasajes es lo que Dios está queriendo hacer. Y nunca nada va a detener la obra de Dios. Sea pecado de alguien, sea caída de alguien importante, sea lo que sea, la obra de Dios no se va a detener. Porque es de Dios. Y va a seguir adelante. Y es lo que nosotros vamos a seguir viendo en los próximos versículos. Hay todo un avivamiento de aquí en adelante. Porque la obra de Dios no para.
Puede haber pecados así, oh, qué terrible todo esto. Sí, pero vamos. Dios sigue hablando, Dios sigue obrando, Dios sigue usando a los apóstoles, Dios sigue usando a la iglesia y la gente que está llegando. Dios sigue haciendo crecer su palabra. Su palabra sigue siendo enseñada mientras el Señor extiende su mano y sigue haciendo prodigios y señales. Y gente viene llegando a la iglesia. Entonces, la resta de 2 personas y el shock que pudo significar este hecho no fue impedimento para que el mover de Dios continúe. Este shock no impidió que el movimiento de Dios siga. Siga. Adelante. Porque la obra de Dios no es de un hombre, no es de una persona, es de Dios. Y Él lo va a hacer. Oramos, familia.